Hola, mi nombre es Juan Carlos Aguilar Dimas, mi número de matrícula es STM 094952 y este es mi proyecto integrador para la materia mecánica clásica. Hoy es sábado 28 de octubre de 2023. ¿Qué es el equilibrio de cuerpos rígidos? El equilibrio de cuerpos rígidos se refiere a la condición en la cual un cuerpo rígido se encuentra en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme y no experimenta ninguna alteración en su estado de movimiento. Esto implica que la suma de todas las fuerzas y momentos alrededor de un punto o eje dado debe de ser igual a cero. ¿Cómo funciona el equilibrio estático? El equilibrio estático se refiere a la situación en la que un objeto permanece en reposo sin ningún movimiento. Este equilibrio se logra cuando las fuerzas que actúan sobre el objeto están balanceadas y no causan ningún desplazamiento. El equilibrio estático se puede entender a través de dos conceptos fundamentales, las fuerzas y las palancas. Fuerzas. Cuando se aplican fuerzas a un objeto, estas pueden ser equilibradas o no equilibradas. Si las fuerzas están equilibradas, significa que la suma vectorial de las fuerzas es igual a cero, por lo que no hay un movimiento resultante. Palancas. Las palancas son herramientas que permiten amplificar o distribuir una fuerza aplicada. En el contexto del equilibrio estático, las palancas pueden ayudar a equilibrar las fuerzas para mantener el objeto en reposo. ¿Conoces las diferencias entre equilibrio dinámico y fuerzas de inercia? El equilibrio dinámico se refiere a una condición en la que un cuerpo o sistema está en movimiento constante sin aceleración neta. En otras palabras, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo se equilibran entre sí, lo que resulta en un movimiento estable. Por otro lado, las fuerzas de inercia son aquellas que se oponen al cambio en la velocidad de un objeto cuando actúa una fuerza externa sobre él. Estas fuerzas surgen debido a la tendencia natural de los objetos de mantener su estado de movimiento. Ambos conceptos están relacionados con la conservación del movimiento, pero se enfocan en aspectos diferentes de la física del movimiento. En conclusión, el equilibrio de cuerpos rígidos es un concepto fundamental en la mecánica clásica y se utiliza para analizar y resolver problemas relacionados con la estática y la dinámica de cuerpos rígidos, mientras que el equilibrio estático son las fuerzas que actúan sobre un objeto, pero estas están balanceadas, ya sea de forma directa o mediante el uso de palancas. Y la diferencia entre el equilibrio dinámico y las fuerzas de inercia radica en que el equilibrio dinámico implica que las fuerzas se equilibran entre sí, lo que resulta en un movimiento constante sin aceleración neta, mientras que las fuerzas de inercia se oponen al cambio en la velocidad de un objeto y dependen de su masa y velocidad. Con esto hemos llegado al final de mi presentación. Muchas gracias por su atención.